Vamos a seguir hablando de Vibe Coding. Si no sabes lo que es, te recomiendo que veas el vídeo anterior. Simplemente recordarte que es aquella forma de programar simplemente explicando con un lenguaje natural lo que queremos hacer, sin necesidad de conocimientos informáticos. Pero esto, cuanto mejor diseñemos el prompt que vamos a utilizar, mejores resultados vamos a obtener. Al final consiste en fluir un poco por intuición en lo que queremos desarrollar. Insisto que esto no sustituye a ninguna persona relacionada con el mundo de la informática. Esto es para momentos concretos, para cosas muy específicas, pero que sí que nos puede ayudar bastante pues en ciertos aspectos de nuestra profesión, especialmente en el mundo de la docencia. Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer para escribir ese prompt o dónde lo tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos dos opciones. Una es utilizando software instalado en nuestro ordenador, herramientas en local. Esa es la parte, digamos, para aquellos usuarios más avanzados, pero también va a ser la más completa. Tenemos herramientas específicas de programación que incluso tienen sus propios copilotos a los que les podemos ir preguntando con lenguaje natural, pues cómo diseñar algo o cómo generar algún tipo de código. Pero existen herramientas mucho más avanzadas, como por ejemplo Antigravity de Google, que salió hace poco, que es una herramienta que nos va a permitir a partir de un prompt ir desarrollando cualquier tipo de aplicación. Y luego tenemos herramientas en la nube, de acceso vía web, a través de nuestros navegadores. En este caso no tendremos que tener nada instalado. Aquí nuevamente tenemos dos opciones. Por un lado, herramientas específicas de Vibe Coding, como por ejemplo Lovable o Replit, existen muchísimas. Estas son muy interesantes porque tienen ese enfoque específico para diseñar algún tipo de aplicación. El inconveniente es que son de pago la mayoría o tienen una versión pues con créditos que o tienes muy claro lo que quieres hacer o en cuanto hagas 2 o 3 iteraciones te vas a quedar sin créditos. Pero son interesantes. Y luego tenemos las herramientas habituales que utilizamos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, que nos van a permitir también hacer esas aplicaciones. Eso os lo explicaré en otros vídeos. Por un lado tenemos las web apps. En este caso, el acceso será a través de un navegador, con lo cual es muy sencillo porque a partir de una URL, desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un móvil, un portátil, un ordenador de sobremesa, podremos acceder y se adaptará a ese dispositivo en general, si es responsive. Recordad esta palabra que es lo que indica que se adapta al tamaño o formato de la pantalla desde la que se ve o se accede. El inconveniente es que tienes que conocer esa URL, la tienes que recordar o tener guardada en algún sitio y además muchas veces el acceso a la cámara, al GPS del móvil, a los acelerómetros es más complejo y no siempre te permite, de hecho da muchos problemas. Por otro lado tenemos las aplicaciones nativas, esas que nos instalamos en nuestra tablet, en nuestro móvil. El problema es que necesitamos diseñarlas para diferentes sistemas operativos y eso nos va a complicar el proceso. Aunque esto, las aplicaciones específicas de Vibe Coding sí que nos generan las diferentes opciones. Pero aún así es una gestión más compleja, hay que subirlo a la tienda y siempre será más problemático. La ventaja es que ya lo tenemos instalado en el móvil y entonces cualquier persona dándole a doble clic accedería a esa aplicación. Además el acceso a elementos como la cámara, el GPS, micrófono es mucho más sencillo. Así que tú decides. Para personas que están empezando yo recomiendo las web apps, es lo más sencillo y funcional. Lo más importante del Vibe Coding es el diseño del prompt. Para ello nos vamos a fijar en las fases de la ingeniería del software con algunos matices para ver qué puntos tenemos que destacar y tener en cuenta a la hora de desarrollar y diseñar ese prompt. Lo primero es pensar la idea, es decir, ese análisis de requisitos, tener claro ese listado de todas las cosas que queremos que nuestra aplicación haga, que cumpla. Por lo tanto, esos requisitos funcionales básicos. Lo siguiente es imaginarnos cómo será, es decir, el diseño del sistema, qué pantallas va a tener, qué botones va a tener, fijarnos en cómo queremos que sea, la parte gráfica, notificaciones que queramos que aparezcan, mensajes de ayuda, sonidos. Aquí es importante porque puede ser que nos olvidemos de poner un botón de ir para atrás o de ir a inicio, así que cuanto más pensemos tanto la primera fase como la segunda, es decir, el análisis de requisitos, como aquel diseño del sistema, mejores resultados obtendremos. Más completa será esa aplicación. La siguiente fase, y muy importante, va a ser la implementación. En nuestro caso, el diseño del prompt. Para eso es clave haber definido muy bien esos requisitos funcionales, toda esa apariencia, todos esos botones, toda esa información de nuestra aplicación. Y yo os recomiendo que con toda esa información
le pidáis a la propia inteligencia artificial generativa que estáis utilizando que os diseñe el prompt a partir de esa información. Y ya con ese prompt empezaríamos a trabajar. Os recuerdo que en próximos vídeos os explicaré con diferentes inteligencias artificiales generativas, plataformas, cómo hacerlo. La siguiente fase sería, una vez ya se ha desarrollado esa aplicación, pues hacer pruebas. La siguiente fase sería desplegarla, es decir, tener acceso a esa aplicación. Y finalmente evaluarla, ver cómo funciona y qué resultados nos está dando, para poder volver a iterar si hiciera falta e irla mejorando en siguientes versiones. Ya os aviso que esta parte es complicada, porque al final, si no conocemos el código y no lo podemos modificar nosotros, es donde nos vamos a encontrar el problema. Porque muchas veces las inteligencias artificiales generativas, en las siguientes iteraciones, puede que nos vayan cambiando otras cosas. Así que os recomiendo que hagáis un muy buen diseño inicial, hagáis un buen prompt e intentéis que la aplicación desde el principio funcione lo mejor posible. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, donde ya vamos a entrar de lleno en cómo hacer en una inteligencia artificial generativa para crear esa aplicación.